La alegría sacerdotal sigue siendo parte y seguirá siendo parte siempre del camino de todo el pueblo de Dios, llamados de entre el pueblo para servir al pueblo. Hoy pudiéramos, a la luz de la palabra de Dios que escuchamos y en esta alegría sacerdotal, titular nuestra meditación Servidores de la Esperanza y dispuestos al martirio. Servidores de la Esperanza. Y partimos de una pregunta: ¿y qué es la esperanza? En tiempos difíciles, en tiempos de incertidumbre y de prueba. La esperanza es una virtud teologal. Las virtudes teologales, sabemos por enseñanza del Catecismo de la Iglesia, se refieren directamente a Dios, a la relación del bautizado, hombre o mujer, parte del pueblo peregrino del Señor, con Dios mismo. Es la relación de cada uno de los bautizados con la Santísima Trinidad. Esos son las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Estas virtudes tienen origen, tienen motivo y tienen como meta, como objeto al Dios uno y trino. La Trinidad Santa no es una realidad lejana, distante a nuestra vida, es cercana y de esa manera es fuente y torrente de esas virtudes que acompañan nuestra vida y que acompañarán la vida de estos tres hermanos elegidos para el diaconado y de Diego y de Eric elegidos para el presbiterado. Recuerden ustedes, hermanos, que la esperanza es esa virtud teologal por la cual aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, como felicidad cristiana, sembrada en nuestra conciencia desde toda la eternidad por Dios Padre Creador y a donde queremos tender, a la presencia de Dios Padre. Esta virtud se expresa y se alimenta en la oración. Por eso es muy importante que tanto los nuevos diáconos como los nuevos presbíteros y todos los miembros del pueblo de Dios seamos hombres y mujeres orantes, porque allí se expresa y se alimenta la virtud teologal de la esperanza. Y particularmente se alimenta en la oración que Cristo enseñó a sus discípulos en el Padre Nuestro, que es resumen de toda la esperanza que nosotros deseamos, que nosotros anhelamos. Allí se resume todo lo que nosotros queremos recibir y lo queremos recibir del Padre Dios, del Padre que nos da la vida, del Padre de la misericordia y de la ternura eternas. Esta virtud de la esperanza los va a favorecer a ustedes y los va a proteger, los va a acompañar en la vida y los va a proteger del desaliento. Es que a un diácono, a un presbítero, a un obispo le puede llegar el desaliento, a una religiosa, a un padre de familia. La esperanza nos protege del desaliento, nos sostiene en todo intento de fallecimiento, cuando queremos quedar tendidos en el camino, sintiendo que no somos capaces de continuar. La esperanza, como obra de la Trinidad Santa y de manera particular del Espíritu Santo en nuestra vida, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna, nos levanta y nos da la fuerza para seguir caminando. La esperanza es el impulso que nos lleva a perseverar y a superar el egoísmo. Y uno puede decir, ¿qué tiene que ver la esperanza con el egoísmo? Mucho. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Spe Salvi, en el número 38, nos está diciendo que el sufrimiento es lugar pedagógico de aprendizaje de la esperanza. Sí, el sufrimiento de nuestras familias, el sufrimiento de la Iglesia, pueblo de Dios, el sufrimiento de la humanidad toda, de nuestra sociedad colombiana. Es lugar para aprender, para vivir la pedagogía de la esperanza
y entonces nos hace romper la caparazón del egoísmo para ponernos en camino de fraternidad. Dice el Papa Benedicto de una manera bellísima: en el momento del sufrimiento personal y del sufrimiento de los demás es donde se conoce la grandeza de la vida cristiana. Es en el sufrimiento. Por eso el sufrimiento como que es un lugar también para la bendición, también para el encuentro con el Señor. Sin duda, Él asumió todos nuestros sufrimientos y por eso allí en el sufrimiento somos capaces de romper nuestro egoísmo para encontrarnos con el que está tendido en el camino y para que ese sufrimiento del que está en el camino tendido sea propio, sea nuestro. Nos rompe la esperanza con el egoísmo, pero además rompe el egoísmo de nuestro propio sufrimiento cuando nos encerramos pensando que estamos abandonados, que somos los más desdichados, y nos conduce a la dicha de la fraternidad y de la caridad. Ahora entonces, queridos hermanos que reciben hoy el diaconado y el presbiterado, ahora podemos entender mejor lo que dice el profeta Isaías y que lo escuchamos en la primera lectura, capítulo 61. Podemos entender que la unción que ustedes reciben y el envío como ministros de la Iglesia, pueblo de Dios, es ante todo una llamada, una confianza del Señor y un envío para ser servidores de la esperanza, diáconos servidores de la esperanza, presbíteros servidores de la esperanza. Porque el Espíritu del Señor, dice Isaías, está sobre mí. El Señor me ha ungido, me ha enviado para llevar la buena noticia a los pobres. Capítulo 61 de Isaías. Ser portadores de la buena noticia a los pobres. Y cuando hablamos de los pobres no es una categoría sociológica ni económica, no es un estrato social. Los pobres son los amados por Dios, los anahuín, todos aquellos buscadores del sentido de la vida en medio de sus pruebas, de sus dificultades. Dice el profeta además, y es para ustedes hoy, en el día de su ordenación, acompañados por sus familias, acompañados por el presbiterio que ya está en camino y que está sirviendo en la esperanza, están llamados y enviados para consolar a los afligidos, para dar a los afligidos de Sión, los afligidos de la Iglesia, de la humanidad, en Bogotá y en cualquier parte, una diadema en lugar de ceniza. No puede el pueblo de Dios estar en medio de la ceniza como se acostumbraba en el Antiguo Testamento. Debe tener una diadema que lo distingue como elegido, como príncipe, como servidor, como rey servidor. Además, el Señor los hace a ustedes, diáconos y presbíteros, perfume de fiesta para trocar el duelo que puede tener el corazón humano, la sociedad, la Iglesia. Ustedes son perfume de fiesta, perfume de esperanza, y además son revestidos con una indumentaria, con un ornamento de fiesta, con un vestido de alabanza en lugar de un espíritu abatido, de un espíritu negativo, de pesimismo, pensando en que Dios en algún momento abandona nuestra vida cuando no somos capaces con nuestras fuerzas de responder a las necesidades humanas y eclesiales. Entonces, ustedes son servidores de la esperanza, son diadema real, son perfume de fiesta, son vestido de alabanza. Pero deben estar dispuestos al martirio. Servidores de la esperanza, dispuestos al martirio. Hoy estamos celebrando en la Iglesia Universal, querido Eric, la vida de uno de los santos africanos y nos une con su familia, con su mamá que está aquí, nos une con las raíces africanas suyas en Tanzania, de esa iglesia antigua y joven a la vez.
Hoy estamos celebrando el martirio de San Carlos Luanga y sus compañeros mártires, mártires de la iglesia africana que peregrina en Uganda. El pasaje del Evangelio que escuchamos hoy según San Mateo, que es el final del capítulo 9 y el comienzo del capítulo 10, y ese capítulo 10 es el capítulo del discipulado. Ese que hemos escuchado hoy comienza mostrándonos a Jesús, el misionero del Padre, cercano al sufrimiento de las personas, cercano al enfermo, cercano al pobre, cercano al necesitado. Ese es el Dios con nosotros, el Dios solidario, el Dios fraterno. Dice Mateo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino, curando toda enfermedad y toda dolencia. Ese mensaje de Jesús con su actitud misionera es mensaje para ustedes en la misión. No busquen cuál es la identidad de la misión de un diácono, de un presbítero en otro lado, sino en el evangelio. No lo busquen en ninguna doctrina, sino en la persona adorable del Hijo de Dios, que recorre la humanidad y la historia acercándose a nuestro sufrimiento. Y seguidamente vemos cómo Jesús hace partícipes de su misión a los 12 discípulos, y ese signo lo vamos a celebrar sacramentalmente aquí hoy, sacramento del orden de ustedes diáconos, de ustedes presbíteros. El Señor le dice a sus discípulos, miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos, capítulo 10 de San Mateo. Y el Papa Francisco, comentando hace unos años este pasaje bíblico, dice, los cristianos aman, pero no siempre son amados. Y eso lo constatamos nosotros en nuestro ambiente social. Estamos llamados a amar siempre, incluso amar a los enemigos, a quienes nos persiguen, a quienes nos calumnian, pero no debemos estar esperando siempre ser amados. El Papa dice, los cristianos aman siempre, pero no siempre son amados. El Papa nos anima y nos invita a reflexionar sobre la esperanza cristiana como la verdadera, como la más profunda fuerza de los mártires. El mártir es distinto a aquel terrorista que está dispuesto a acabar con su vida y acabar la vida de otros, porque el mártir es ante todo un hombre o una mujer, al estilo de Carlos Luanga y de sus compañeros mártires, que son capaces de amar a Cristo, y de amar a Cristo más que amar su propia vida, y de amar al pueblo de Dios que se les ha confiado, amándolo al estilo de Jesús. Esa es la gran diferencia entre un verdadero mártir y un terrorista que se inmola, pero quitando la vida a otros. A ellos no los podemos llamar mártires, porque la raíz de mártir es sobre todo testigo, y ustedes lo serán, estarán dispuestos en medio de ser servidores de la esperanza, incluso al martirio. Estos son tiempos difíciles de la Iglesia y de la humanidad, y por eso lo que estamos diciendo no es para llenarnos de terror, es para llenarnos de la fortaleza del amor de Dios y de la fe que va a mover la vida de ustedes jóvenes en el ejercicio de su ministerio. La única fuerza, la verdadera fuerza, la más profunda fuerza que da la capacidad incluso del martirio es el Evangelio, es la buena nueva, y el Evangelio es Jesús de Nazaret, muerto y resucitado. La persecución no es una contradicción al Evangelio, dice el Papa, sino que forma parte de él. No es una contradicción, él lo ha dicho, el Señor Jesús. Si a mí me persiguieron, a ustedes los perseguirán. Si han perseguido a nuestro Maestro, ¿cómo podemos pensar nosotros, vasija de barro, cada uno de nosotros, cómo podemos pensar nosotros, pequeños misioneros del Señor, llamados por su misericordia al servicio, cómo podemos pretender
que se nos evite a nosotros el dolor, la persecución, el rechazo e incluso el martirio. Pero eso sí, en medio del torbellino de la persecución y de la historia, el cristiano nunca debe perder la esperanza, jamás, y ustedes serán servidores de esa esperanza, pensando en que el Señor ha prometido: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en el Antiguo Testamento lo decía Isaías: ¿puede una madre olvidarse de su pequeño hijo, de su bebé recién nacido? Y aunque una madre se olvidara, dice Isaías en nombre del Señor al pueblo y a nosotros: yo nunca, yo jamás te olvidaré. Hoy, en comunión con la Iglesia Católica en los 5 continentes, celebramos la memoria de estos mártires ugandeses. San Carlos Lwanga, canonizado por el Papa San Pablo VI, y sus compañeros mártires de Uganda. Entendemos entonces el martirio como el testimonio supremo por amor a Cristo y a su pueblo. Y parafraseando a Carlos Lwanga en el momento final de su martirio, después de su via crucis con el grupo de compañeros laicos, católicos y anglicanos, tendríamos que decir: caminemos juntos, y si debemos morir por Jesús, moriremos juntos. Que la Eucaristía, celebrada en los altares de nuestra Iglesia arquidiocesana, en todos los 5 continentes, en la Iglesia Universal, sea el pan de la esperanza, presencia de Jesús resucitado, alimento en nuestro camino para no desfallecer. Y que la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, con su ternura de madre, acompañe nuestra vida sacerdotal, la vida de ustedes, hermanos diáconos, y de ustedes, hermanos presbíteros, esa vida misionera asumida como servidores de la esperanza y dispuestos al martirio. Amén.